La teoría del sistema o teoría general del sistema es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel de todos los campos de investigación. En 1950, el biólogo austriaco Luis van Bertalanffy planteó la teoría general del sistema, propiamente dicha. Posteriormente, en la década de los 70, Maturana desarrolló el concepto de autopoiesis, el que cuenta la organización de los sistemas vivos como redes cerradas de autoproducción de los componentes que los constituyen. La transdisciplinariedad tiene por finalidad la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento. Se fundamenta en la noción de ir más allá, la disciplina y aporta una metodología de indagación y transdisciplinaria. Está constituida por una completa integración teórica y práctica. La transdisciplinariedad. En la Carta de la Transdisciplinariedad indica que, primer inciso, no rechaza la disciplinariedad, sino que considera el enfoque transdisciplinario complementario al disciplinario. Cada disciplina aporta elementos por la comprensión de la realidad. En el artículo 3, la Carta presenta que la transdisciplinariedad hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre sí y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y la realidad. La transdisciplinariedad. En el artículo 6, la Carta diferencia la transdisciplinariedad de la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, por el esfuerzo de acceder a una visión de la realidad a través y más allá de las disciplinas, pero no intenta crear una nueva disciplina. Algunos aspectos de la labor precursora de Bertalanffy. Su aportación más notable hay que buscarla en su labor impulsora. Es un movimiento transdisciplinario centrado en el concepto de sistema más que el resultado científico concreto. Se puede decir que su aportación ha sido más filosófica que científica. Esta afirmación hay que matizarla, ya que Bertalanffy en todo su planteamiento insiste una y otra vez en la necesidad de dar una formulación matemática en la TGS, teoría general del sistema. Von Bertalanffy es fundamentalmente un biólogo teórico que propugna una concepción organística. Esta teoría pretende explicar el funcionamiento de un ser vivo considerado como un organismo y no como una máquina físico-química. Dar una formulación física. Para desarrollar su teoría organística, Bertalanffy requiere un organismo que se compone como una jerarquía de procesos que se desenvuelven en diferentes escalas de tiempo. Esto lleva a una distinción de estructuras y funciones en un organismo. Bertalanffy las reduce a ambas en un mismo proceso, pero mientras una estructura en proceso muy lento que tiene un lugar a lo largo y de muy amplio periodo de tiempo. Una función de proceso rápido es de muy corta duración. La función tiene un lugar medido a la estructura y representa de la dimensión dinámica. La conceptualización dinámica lentamente a lo largo del tiempo, con esta concepción dinámica se pretende ir más allá de la dualidad de estructura de función, considerado el organismo como una única jerarquía en el proceso que desenvuelve a la distancia de velocidad. Bertalanffy pretende desarrollar una teoría general del sistema a la que concibe como un campo lógico matemático. Buenas tardes, les vengo a hablar sobre algunos aportes de Mario Bunge. Bueno, Mario Bunge en su libro El método de la ciencia y su filosofía nos dice que mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo y sobre la base de su inteligencia imperfecta pero perfectible del mundo, el hombre intenta
Mario Bohm también en este libro nos dice que el conocimiento científico es sistémico. Él nos dice que una ciencia no es un agregado de informaciones inconexas, sino un sistema de ideas concatenadas lógicamente entre sí. Todo sistema de ideas caracterizado por cierto conjunto básico, pero refutable de hipótesis peculiares, y que procura adecuarse a una clase de hechos. Es una teoría, todo en una teoría. Todo capítulo de una ciencia especial contiene teorías y sistemas de ideas que esto relacionados lógicamente entre sí. Esto es, que están ordenados mediante la relación implica. Esta conexión ante las ideas puede calificarse de orgánica en el sentido de que la sustitución de cualquiera de las hipótesis básicas produce un cambio radical en la teoría o grupo de teorías. Bueno, también Mario Bohm, otra de sus aportaciones, está la fundamentación de la sistémica que se contiene en su libro A World of Systems, el mundo de los sistemas. En esta pretende dar una fundamentación rigurosa a la teoría de sistemas por medio de una completa y amplia estructuración, en la que la exposición de la teoría se organiza de una forma profundamente formalizada por medio de definiciones, postulados y teoremas. Bohm reconoce que su trabajo suministra un marco y no una teoría. Su principal interés reside en que aporta una exhaustiva clasificación de los conceptos involucrados en el tratamiento de los sistemas que aparecen en las distintas ramas del saber, como la física, la química, las ciencias sociales y la biología. Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la teoría de sistemas es el de las relaciones de las actitudes filosóficas que se pretenden holistas. Holistas quiere decir que estudian las propiedades de un sistema como el todo es más importante que este conjunto de las partes. Para salir de este dilema, Bohm propone distinguir entre las actitudes filosóficas. En un extremo se tiene el atomismo, que lleva asociado un reduccionismo ontológico, según el cual lo que de verdad existe son las partes, los elementos básicos, los átomos, actitud a lo que Bohm propone el rechazo. Esto es lo contrario al holismo. En el otro extremo se encuentra el holismo tradicional, como les venía diciendo, que pretende que lo que de verdad existe es el todo, el organismo, lo global, lo que se presupone supuestos ontológicos para los que se denomina el sistema o el sistemismo. Se trata de una postura ecléctica que trata de reconciliar los aspectos positivos de las dos posiciones extremas. Bohm rechaza con igual radicalidad el holismo, el todo determina las partes, y el atomismo, las partes determinan el todo. En otros aportes de Mario Bohm a la sistémica se destaca el establecimiento de una formalización rigurosa a la terminología y conceptos empleados en esta disciplina. La ontología de Bohm tiene, sin embargo, sus limitaciones al estar sobre las exigencias de la ciencia. Quedan fuera de su ámbito todos los aspectos de la realidad que no son susceptibles hoy por hoy de formalización. Buenas compañeros, según nuestro programa de presentación de este trabajo, vengo a hablarles sobre la conceptualización de principios. La conceptualización de principios se da a raíz de la pluralidad de conceptos muy parecidos que surgían enfocados a la teoría general de sistemas. Es así como científicos deciden unificarlos con el fin de conocerse universalmente válidos dentro de la rama y así evitar confusiones. La conceptualización, dentro de ella podemos ver la casualidad, la teleología, la sinergia, los atributos y la información. Dicha esta información, podemos seguir diciendo o comentándole que la conceptualización de principio de casualidad, causalidad, relación de necesidad que se establece dentro de la causa y el efecto, de modo que si la causa se da, es imposible que no se produzca el efecto, o viceversa. Dado el efecto, es necesario que se haya producido la causa. Tradicionalmente esta relación fue formulada como un principio racional, al principio de causalidad, al que supuso un valor universal, extendiendo la necesidad de esta relación entre la causa
a todo el ámbito de la realidad. Dentro de la conceptualización de principios de la teleología, llámese teleología por el término griego de fin, al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser. Es un término utilizado en la rama de la teoría general del sistema, el cual postula perseguir un propósito o fin y tener un proceso para lograr ese objetivo. Y para culminar nuestra presentación, la conceptualización del principio de la sinergia y recursividad según la teoría general del sistema es la palabra que aumenta su importancia gracias a la teoría general del sistema que fue desarrollada en 1945 por Ludwig von Bertalanffy, relacionada con la teoría del sistema. La forma más sencilla para explicar el término sinergia es examinando un objeto o ente tangible o intangible. Al analizarlo una de las partes aisladamente, esta nos da una explicación relacionada con las características o la conducta de aquel. Entonces podemos decir que está hablando de un objeto sinérgico. Ligado a este concepto se encuentra otro, el de recursividad, el cual nos señala que un sistema sinérgico está compuesto a su vez de subsistemas que también son sinérgicos. También se dice que existe sinergia cuando el todo es más que la suma de las partes, donde ligado a ello podemos señalar que puede existir a su vez una sinergia positiva o en caso contrario una negativa. Podemos ver también que encontramos tipos de sinergias: la sinergia positiva, la sinergia negativa o la sinergia neutra. La positiva surge cuando los elementos que componen el sistema están bien integrados entre sí, como por ejemplo el trabajo que desarrolla un empleado beneficia sustantivamente al del resto, y las interrelaciones que se establecen entre los miembros añaden valor por sí mismas al colectivo. La negativa surge cuando en un sistema se tiende a la desintegración de sus partes, como por ejemplo cuando las tareas desarrolladas por los diferentes miembros del grupo se neutralizan mutuamente, y la neutra cuando la interrelación no produce efectos multiplicadores de ningún tipo, ni positivo ni negativo, como por ejemplo la sinergia. Les cito dos: los relojes y la empresa. Gracias. Buenas. Para finalizar, vengo con los conceptos de atributos e información. Primero les voy a definir qué son los atributos. Los atributos de los sistemas se definen al sistema tal como lo conocemos u observamos. Los atributos pueden ser definidores o concaminantes. Los atributos definidores son aquellos sin los cuales una entidad no sería designada o definida tal como se lo hace. Los atributos concaminantes son aquellos cuya presencia o ausencia no establece ninguna diferencia con respecto al uso del término que describe la unidad. Bueno, ahora les hablaré sobre la información. Tiene un comportamiento distinto al de la energía, pues su comunicación no elimina la información del emisor o fuente. En términos formales, la cantidad de información que permanece en el sistema es igual a la información que existe más que la que entra, es decir, hay una agregación neta en la entrada y salida. No elimina la información del sistema. La información es la más importante corriente negentrópica de que se disponen los sistemas complejos.